¿Así? Bueno, ahí estamos. Voy a empezar a compartir para los que están virtual y, bueno, si pueden que alguien me avise si se ve o no. Ahí estamos. Bien. Bueno, creo que ya está todo. Hay algo del chat que no sé. A ver. Va a ser muy difícil. Oh, ¿cómo? Párate. A ver. No tengo ni idea de cómo venir de acá. Al chat, sí, tenés razón, pero nosotros lo vemos. ¿Por qué ahí no se ve? Perdóname. ¿Vos sabés, Miguel? No. Acá, permiso. Pará, vamos a hacer eso. Ahí vamos. ¿Dónde está el Zoom? Acá. ¿Dónde está? ¿Qué me deja ver? Después de acá llegué. después de 2 Pará, años de pará. pandemia, es como que... Listo. Bueno. Ya pasé. Ok. Era re importante. Era re importante. Bueno, ahora sí. Bueno, ya Lili me presentó, ya algunos me conocen, otros no. La idea de la charla que les quiero mostrar ahora es más bien filosófica, de lo que hace, de lo que es la quimiometría y qué promueve la quimiometría, pasando un poco entre la matemática, la química, la biología, y tratando de hacer como una interrelación, ¿no? Una conexión entre todos ellos. Si hay algún término que no me entienden o algo, o es muy químico o muy matemático para ambos lados, me avisan, paro y volvemos a nuevo. Bueno, a mí me gusta empezar con este trabajo, que es de Massart, que es uno de los pioneros de la quimiometría del año 88, si no me equivoco. ¿Cuál es el puntero acá? Del año 88, que salió en la Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, que él cuenta o explica lo que es la quimiometría, por allá en el 88, y no sé si alcanzan a leer, y dice, una versión adaptada, o medianamente adaptada de la definición oficial, de la quimiometría la define como una disciplina química que usa la matemática, la estadística y otros métodos de la lógica formal para diseñar procedimientos y experimentos óptimos y proveer la máxima información química mediante el análisis químico de datos. Eso es lo que dice Massart, es la definición que a mí más me gusta. Este trabajo es muy bonito, se los recomiendo que se los bajen. Dice, esto indica que el quimiometrista considera el análisis químico como un proceso en el cual la determinación química es solamente una parte, y él está involucrado en lo que sucede antes, durante y después del análisis en sí. Entonces, con eso, lo que decimos es que el quimiometrista no es solamente quien analiza el dato, sino el que está involucrado en cómo se diseñó los experimentos, qué se hicieron con esos datos, cómo se procesan esos datos, qué tipo de información se saca de esos datos. Entonces tiene que ir y venir recorriendo todo el procedimiento experimental, desde el enfoque matemático y desde el enfoque químico, físico-químico o biológico ahora, porque en el 88 era de la química, pero ahora como que la quimiometría está un poco más expandida. Sí, esta es la definición que a mí más me gusta. Entonces, partiendo de eso, yo soy química analítica, yo trabajo en química analítica también, de la Facultad de Bioquímica, por eso van a ver que es todo bastante analítica la cosa. El proceso experimental lo podemos definir de esta manera, en donde nosotros establecemos el problema, que es qué es lo que quiero hacer a partir de ahora, identificamos ese problema, una vez que lo identificamos, después vamos a ir desglosando todo paso a paso, diseñamos y planificamos los experimentos que vamos a llevar a cabo para resolver ese problema, desarrollamos el método y obtenemos los datos, ¿sí? Los datos es obtener la señal, esa que después a nosotros nos va a describir el sistema. Analizamos esos datos e interpretamos finalmente qué es lo que sucede. Los quimiometristas, si bien están en todo el proceso, la quimiometría está muy enfocada en estas tres etapas, que es en el diseño, el desarrollo, la obtención de los datos y el análisis de datos, pero no puede perder de foco
el problema con el que empezó y tampoco puede perder de foco la interpretación de esos resultados, ¿sí? Y acá involucrado está el dato propiamente dicho, donde el quimiometrista ahí sí realmente es donde explota, digamos, explota todo su potencial. Entonces, pero sin el problema original y la interpretación de quién lo necesita, para el quimiometrista son datos, ¿sí?, que tiene que modelar. Entonces, empezando por el problema, nosotros, ya seas matemático o seas químico, vos tenés que definir primero tu sistema de estudio. El sistema de estudio es qué voy a hacer, qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, cómo lo quiero determinar. El tipo de análisis, ahí sí, cuando sos, por ejemplo, nosotros los químicos analíticos determinamos bien el tipo de análisis que queremos hacer, para poder resolver este problema, y después la metodología analítica que yo quiero utilizar, ¿sí? Y ahí sí, la metodología es cómo quiero obtener esa señal que después a mí me va a hacer explicar el sistema. Yo le puse 3 ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, determinación de pesticidas por cromatografía líquida de alta resolución y frutillas del litoral argentino. Es un título inventado, ¿no? Yo no trabajé en eso, pero lo que está claro es el sistema de estudio que es las frutillas del litoral argentino. ¿Estamos? El tipo de análisis es cuantitativo. Nosotros queremos saber cuánto hay de los pesticidas en las frutillas, ¿sí? Entonces es un análisis cuantitativo. Y la metodología analítica, acá es cromatografía líquida de alta resolución, que también tiene su, digamos, su efecto sobre los datos. La metodología analítica que vamos a usar hace que los datos sean de una forma o de la otra y también afectan en la estructura del dato de la señal final. Otro de los ejemplos es, sigo con el mismo sistema de estudio, y pongo distribución espacio-temporal de pesticidas en campos de frutillas del litoral argentino. O sea, el sistema de estudio sigue siendo lo mismo, ¿sí? Ahora son los campos de frutillas, pero el análisis ya dejó de ser cuantitativo puro y duro, sino que empieza a ser un poco más descriptivo. O sea, cuánto hay y cómo está distribuido. ¿Estamos? Eso también, la diferencia de acá es que nos va a ir orientando de qué tipo de análisis tenemos que hacer para llegar finalmente a resolver o para interpretar esos resultados finales que tenemos. O sea que podemos tener un análisis cuantitativo, uno más cualitativo, y finalmente hay más análisis, pero estos son los 3 que me ocurrieron por ahora. Uno de clasificación, que también la clasificación es una de las áreas más explotadas por la quimiometría, y de clasificación de frutillas según tipo y procedencia utilizando espectroscopía, fluorescencia e infrarrojo. ¿Estamos? Entonces, dependiendo, puede ser el mismo sistema de estudio, pero dependiendo del enfoque que yo le quiero dar, y qué es lo que quiero analizar, puedo ir por un lado de la quimiometría, puedo ir por el otro, ¿sí? Y ahí va a depender de qué tipo de herramientas puedo usar. O sea que el problema lo tenemos que tener clarísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Tiene que estar clarísimo. Una vez que eso está clarísimo, pasamos al diseño y la planificación de nuestros experimentos, y acá es la primera vez que la quimiometría mete el pie, digamos, y es cuando el quimiometrista tiene que empezar a interactuar con quien quiere desarrollar este experimento o quien quiere hacer este análisis. Entonces, primero tenemos que identificar, así como identificamos el problema, tenemos que identificar la respuesta que queremos obtener, ¿sí? ¿Es una cuantitativa, es decir, quiero saber cuánto hay, o es una cualitativa? ¿Estamos? Identificar los factores y los niveles, eso es un término muy de química analítica. Los factores son aquellas variables que van a afectar a la respuesta que yo quiero obtener. Por ejemplo, tengo un experimento en el que quiero modificar pH y temperatura, esos van a ser los factores que me van a afectar a mí en la respuesta. Quiero evaluar cómo esa respuesta se comporta mediante la variación de estos 2 factores, ¿ok? Los niveles es en cuántos puntos, no sé, de concentración, cuántos puntos de pH quiero determinar. Por ejemplo, quiero determinar el pH a pH 3, 4, 5 y 6, ¿no? Son 4 niveles de pH que quiero determinar. Entonces eso también tiene que estar claro y lo va a definir quién quiere desarrollar el experimento. Para después sí venir a la planificación de experimentos, y la planificación de experimentos se puede hacer de 2 o más formas.
Una es como quiere el analista, que es la no recomendada, es decir, bueno, yo agarro esto, mezclo esto y esto, lo hago, y ahí, bueno, quién sabe qué es lo que está dando, y si no lo puede hacer de una forma más ordenada y planificada mediante el diseño de experimentos. El diseño de experimentos es toda una gran área de la quimiometría. Yo lo voy a pasar muy por arriba, no por arriba, pero les voy a dar más o menos un pantallazo, porque si no sería otro seminario de 2 horas. Pero de nuevo, es siempre tener en claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, el diseño de experimentos, los objetivos que tienen puede ser, por ejemplo, yo quiero hacer un diseño de experimento para sondear si hay alguno de los factores que están involucrados en mi experimento tiene o no tiene relevancia en la respuesta, ¿no? Por ejemplo, volvemos con el del pH y la temperatura. Listo, hago un sondeo en un rango de pH y temperatura mediante un diseño de experimentos y ahí veo si el pH tiene relevancia o no en la respuesta, si la temperatura tiene relevancia o no en la respuesta, ¿sí? Para después seguir con otro diseño, pero por ahora es como describo. Hay otro de caracterización, que es para ver si los factores tienen efectos entre ellos, ¿sí?, que afectan a la respuesta. O sea, si están correlacionados, o si hay alguna, no me sale la palabra, pero bueno, si tienen algún efecto combinado, una interacción, ahí está, interacción entre factores que van a afectar finalmente la respuesta. El de optimización es aquel diseño que nos permite obtener los parámetros experimentales óptimos que me generen a mí la mejor respuesta. A grandes rasgos, ¿sí? Bien a grandes rasgos. Esa respuesta puede estar sujeta a los criterios del analista, ¿ok? Y el último es diseño de mezclas, cuando nosotros queremos, no sé, optimizar la composición de una mezcla, o sea, el nombre lo dice. Todo esto acá la matemática está absolutamente de lleno. ¿Estamos? Entonces hay que saber de todo un poquito. Entonces, dependiendo del objetivo de nuestro diseño de experimento, vamos al tipo de experimento, al tipo de diseño experimental que queremos hacer. Acá puse algunos, pero seguramente hay muchos más. Está el factorial, no me voy a meter en ninguno de ellos, ¿sí? Pero al menos que les suenen en un futuro. El factorial, los de superficie de respuesta, los diseños de mezcla y los personalizados, que bueno, uno parte de uno, después lo va modificando un poquito, ¿sí? Pero termina siendo personalizado por el analista. Entonces, ahí sí está la matemática, en donde nos va a dar, nos va a esquematizar, nos va a ayudar a hacer estos experimentos de acuerdo a la cantidad de variables que el analista o quien desarrolla el experimento quiere evaluar. ¿Se entiende hasta acá, más o menos? Y finalmente obtenemos la respuesta. La respuesta puede ser una, pueden ser varias respuestas, ¿sí? Estamos, por ejemplo, en este de pH y temperatura. Yo puedo decir, bueno, quiero ver el crecimiento microbiológico, cuantificarlo, esa es una respuesta. Quiero ver cuántos días me demora variando temperatura y pH. Esa es otra respuesta, ¿sí? Entonces puedo hacer el mismo diseño para obtener distintas respuestas y optimizar todas las respuestas que yo quiero. ¿Se entiende? Pero dentro de la respuesta, el análisis de las respuestas no es solamente tomar el numerito y decir, bueno, este es el que mejor me dio porque es el mayor, sino que podemos aplicar una transformación de las respuestas, no hacerlas directamente con el numerito que nos dio, o bueno, si es numérica, ¿no? Si es categórica, sería ese valor. Pero sí, la podemos transformar. Cuando la transformamos, si la transformamos o no, seleccionamos el modelo matemático que mejor ajuste el efecto de los factores a las respuestas que yo estoy modelando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, matemáticamente yo puedo mostrar o demostrar cómo esa respuesta reacciona ante la modificación de los factores que yo estoy poniendo. ¿Sí? Diagnóstico es evaluar ese modelo que yo estoy implementando. ¿Cómo lo evalúo? Con estadística, mucha estadística, ¿sí? Con faltas de ajuste, con ANOVA, muchas más. Después acá lo puse en grisecito porque dependiendo, si ustedes hacen un diseño de optimización, pasan a hacer la optimización propiamente dicha
Nosotros usamos el criterio de deseabilidad, que no voy a entrar en eso. Predecimos las condiciones y luego vamos al laboratorio y confirmamos. ¿Ok? Entonces es experimental, matemática. Hago mi diseño. Voy al laboratorio, desarrollo mis experimentos. Voy de nuevo a que la matemática me ayude a obtener esos parámetros que después yo voy a usar finalmente en el desarrollo del experimento. ¿Ok? Una vez que lo hago, voy de nuevo a la matemática y veo si eso que hice realmente se correlaciona o no con el modelo que yo implementé en el ajuste de la respuesta. ¿Se entendió? Bien. Entonces, como ejemplo, digo, bueno, voy a hacer la optimización a partir de un diseño de superficie de respuesta. Yo elijo el de, no sé, diseño central del compuesto, en donde defino optimizar una respuesta, que es el ejemplo que les di, con dos factores en 5 niveles. Este es el diseño de un diseño central compuesto. Defino los niveles centrales, por ejemplo, pH de 5 y temperatura 25 grados. Defino los inferiores, los superiores para cada uno, y después los puntos de estrellas que son como más alejados. No importa. Por ahora no importa. Una vez que hago esto, voy al laboratorio, hacer un experimento, tengo las respuestas, las transformé o no, evalúo la transformación. Para evaluar transformación también hay que aplicar algunas herramientas estadísticas, ¿no? Selecciono el modelo y me va a dar, por ejemplo, algo como esto. Este es el modelo, ¿sí?, que me explica cómo se modifica la respuesta, cómo está afectada la respuesta, por esos dos factores que yo evalué, ¿sí?, de acuerdo a las respuestas experimentales que obtuve. Una vez que hice eso, evalúo si todo lo que hice está bien, optimizo porque quiero obtener los parámetros que mejor me lleven a la mejor respuesta, a la respuesta más deseable, hago la función de deseabilidad y acá ya es otra cosa. No voy a entrar en esto, pero si alguien quiere que le explique deseabilidad, me llama, me pregunta después. Y una vez que obtengo esto, ¿sí?, bueno, predigo, confirmo y me voy al laboratorio. Acá es la primera vez que el quimiometrista interacciona con el que va a hacer el experimento. ¿Ok? Una vez que ya hice todo esto, si es que lo quise hacer, voy y obtengo la señal. Ya ahí ya obtengo el dato numérico, la señal que yo quiero. Y de nuevo acá es donde el quimiometrista está como un poco más arraigado, y es mi área, más que nada, la parte de análisis de datos. Una vez que se obtiene el dato, hay dos cosas que son primordiales de saber, que es qué tipo de señal estoy obteniendo, instrumental principalmente, y cuál es el orden de los datos que estoy modelando. Entonces, el tipo es, por ejemplo, si es en estado estacionario, es decir, yo agarro esto y lo mido acá. Listo, estado estacionario, no se mueve, la señal que me da es en ese tiempo. Si es en flujo, es decir, si hay algo que va pasando y yo lo voy midiendo a medida que va evolucionando en el tiempo. Esto en flujo es porque algo va corriendo, y dinámico puede ser en el tiempo algo que va evolucionando. ¿Ok? Y hay otros más, ¿no? Pero primero tengo que saber cuál es el tipo de datos que estoy obteniendo. Y después el orden. La definición de orden, esto es para un individuo. Para los matemáticos, para una muestra, es para los químicos, ¿sí? Yo mido una muestra, tomo un individuo y obtengo un dato de orden tanto. El orden es el número de modos instrumentales comprendidos en la señal registrada. Y ahora se lo voy a explicar un poco mejor. ¿Estamos? Vamos con el primero. Es el de orden 0. El de orden 0 es cuando yo, para un individuo, obtengo un numerito. Eso es de orden 0. ¿Sí? Una señal, no sé, agarro una muestra y mido un valor de pH. Agarro una muestra y le mido la absorbancia 290 de lo que está ahí. ¿Estamos? Es un numerito. Si yo cambio, si yo tengo varios individuos o varias muestras de distinta concentración, puedo armar una curva, ¿sí?, una calibración, le decimos nosotros calibración univariada, donde podemos hacer regresión. ¿Te suenan todos estos? Bien. Eso es lo que... Si me dices una sola cosa, ¿qué haces? ¿Regresión de qué? No, si me digo una sola cosa, no haces nada. O sea, tenés que tener un conjunto de muestras, un conjunto de individuos, sí, para que medirle.
Pero le mediste a cada individuo una sola cosa. Una sola cosa. ¿Y cómo se relación de qué cumple? Y bueno, acá vienen los químicos analíticos que dicen, bueno, relacionan la concentración de lo que yo quiero con la señal que me dio. Ah, por eso, tenés dos cosas medidas. Sí, sí, la concentración. Pero en realidad nosotros... Porque tengo algunos miedos por esto. ¿Se entiende? O sea, vos del individuo, la muestra, como dice Sí, usted, tenés dos cosas, la concentración, la variable dependiente y la independiente. Pero ese es cero. Ese es de orden cero o univariado y se usa generalmente para hacer calibración, para hacer análisis predictivo. Ya cuando en lugar de tener un solo valor tenemos un vector, ¿sí? Tenemos varios valores, estamos hablando de un dato de primer orden. Los más comunes de los datos de primer orden es cuando obtenemos un espectro. Entonces, un espectro UV visible. Medís la muestra, medís un espectro. Ese es un dato de primer orden, es una señal vectorial. ¿Sí? Se usa mucho en calibración, o sea, para análisis predictivo principalmente, y esto se denomina calibración multivariada propiamente dicha. ¿Estamos? Ahora voy a seguir un poco más allá y en lugar de tener una señal vectorial voy a tener una señal matricial. Es decir, acá ya tengo dos modos instrumentales para cada individuo. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? Bien. Entonces, si ya tengo una matriz de datos, voy a tener un dato de segundo orden. Pero de nuevo, para un mismo individuo, para una muestra. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si saben, la fluorescencia de excitación-emisión puede generar una matriz de excitación-emisión, es decir, una matriz de datos para una sola muestra. Ese es el clásico dato de segundo orden. ¿Sí? Bueno, y así suben, ¿no? Subo, tercero, cuarto. Bueno, lo más explotado en el mercado es primero y segundo, ¿sí? Primer orden sobre todo para cuantificación, segundo orden para cuantificación y para análisis descriptivo. Bien, entonces tenemos definido el orden de los datos, importante. ¿Por qué uno quisiera aumentar el orden de los datos? Porque a veces parece caprichoso, bueno, ¿y por qué quieres llegar un poco más arriba? Porque cuando nosotros aumentamos el orden de los datos, por supuesto que vamos a tener mayor información del sistema. No vamos a tener solamente la información de lo que pasa a 290. Ya vamos a tener información de lo que pasa en todo el espectro, en todo el rango de excitación, de emisión, en todo el tiempo. Entonces, al aumentar la información, disminuimos el tratamiento de la muestra. Porque ya no es necesario de que la medición que nosotros estamos haciendo, la medición instrumental, sea absolutamente selectiva. Porque después la matemática nos va a ayudar a poder limpiar toda esa señal que tenemos que no es selectiva. ¿Sí? Entonces, al disminuir el tratamiento de muestra, disminuimos los tiempos de análisis experimental, los costos, o sea, la quimiometría es barata y ayuda a bajar los costos experimentales también. Y con eso, el consumo de reactivos, y con eso entramos en lo que es la química analítica verde, por ejemplo, en donde, bueno, son métodos no tóxicos para el ambiente. Pero a la vez, a medida que vamos aumentando el orden de los datos, la complejidad del dato es mayor, la complejidad instrumental es mayor, porque van a ver que no solamente se obtiene con, no sé, con un instrumento, no es posible a veces obtener datos de orden superior, y también, bueno, las propiedades analíticas del método mejoran a medida que vamos aumentando los datos. De todas maneras, nosotros estamos por acá, ahora estamos trabajando acá, tratando de, bueno, corroborar todas estas cosas que les estoy diciendo. Bien, ahora sí vamos al análisis de datos. Como yo les dije, acá tenemos los datos. Datos de primer orden, de segundo, de tercero y orden superior. Cuando nosotros tenemos un individuo, lo tenemos así. Por ejemplo, esto lo tenemos en vector. Si yo tengo varios individuos, los puedo ordenar en una matriz. ¿Sí? Si yo tengo una matriz, para un individuo, lo puedo ordenar. O en una matriz poniendo uno abajo del otro, una matriz muy alargada, o lo puedo ordenar en un cubo. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo que ir evaluando cómo tengo que armar esa estructura del dato para después poder analizar. Pero tampoco es tan trivial, porque va a depender de cómo está el dato, cómo fue generado el dato. ¿Sí? Pero no solamente instrumental que señala optimismo, sino que cómo fue generado en el diseño de experimentos. ¿Estamos?
Entonces, así como yo puedo ir armando estructuras más grandes a medida que voy teniendo datos, puedo ir desdoblando estructuras más grandes a las más pequeñas. Es decir, si yo agarro esta matriz y en lugar de hacer una matriz pongo un vector al lado del otro, ya tengo no un dato de primer orden, el dato sigue siendo de segundo orden, ¿sí? Desdoblado, es decir, que lo voy a tener en una vía instrumental diferente. ¿Estamos? Pero ahora quédense con la palabra orden. Pero la palabra orden y vía generalmente las usamos diferentes, al menos no. ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Entonces, acá viene lo más complicado de explicar para un quimiometrista que es la bilinealidad, que es cuando nosotros usamos este dato y lo convertimos en esto. ¿Sí? Tenemos un dato de primer orden y lo convertimos en un arreglo bidimensional. O tenemos un dato de tercer orden, lo convertimos en un arreglo bidimensional. O tenemos un dato de segundo orden, lo primero que tenemos que evaluar es la bilinealidad. Y ahora les cuento qué es. Si tengo un dato de tercer orden, evalúo la trilinealidad. Si tengo un dato de cuarto, la cuadri y la multi para infinitos. Entonces, ¿qué es la bilinealidad? Matemáticamente, la bilinealidad se describe como la capacidad de una matriz de datos D, ¿sí? La matriz, de ser descompuesta en dos vectores, ¿sí? O dos submatrices, dependiendo de la cantidad de componentes que haya, en donde este describe el comportamiento en uno de los modos, y este otro describe el comportamiento en el otro de los modos. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, si yo agarro este modo y este modo y lo multiplico, tengo la matriz. ¿Sí? Y si lo descompongo, vuelvo a tener los vectores. ¿Sí? Es asociado a un error del modelo, un error instrumental. Eso matemáticamente es una descomposición bilineal. ¿Ok? Pero a su vez, químicamente, se establece de que los modos sean mutuamente independientes entre ellos. ¿Sí? Es decir, lo que pasa acá no puede depender de lo que pasa acá. Y eso lo ponen en el error, me imagino. No. No. Ese es otro modelo. Pero porque a veces hay una confusión en lo que es que no sean mutuamente dependientes, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo en un modo la concentración, en el otro la señal, ahí van a ser dependientes, ¿sí? Pero el dato no es de tercer orden, o de segundo. Es un dato en donde vos tenés la variable independiente, que es la concentración, y la otra, por ende, va a ir aumentando, ¿sí? Lo que yo les digo es el comportamiento, es decir, la forma que tiene ese factor en ese modo no puede depender de la forma que tiene el factor en el otro modo. ¿Cómo lo medís eso? Ahí vamos, no sé, matemáticamente no lo Digo, sé. ¿qué significa independencia? Lo tenés que escribir estadísticamente para poder. Bueno, por eso, hay palabras como independencia y que nosotros lo decimos, químicamente no puede haber dependencia entre los modos, pero matemáticamente la independencia sé que es otra cosa. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo medimos esa dependencia entre los modos de manera matemática? No, no sé. Creo que no hay forma. Química, ¿cómo lo Por conocimiento del sistema. Pero hay algunos algoritmos que te ayudan a descifrarlo, a develar esa dependencia, porque a veces no te da, hasta que te das cuenta que en realidad lo que está pasando es que hay una dependencia entre un modo y el otro. ¿Ok? Entonces, tiene que poder resolverse así, pero a su vez C no puede depender de eso. En términos químicos, no matemáticos, eso es otra cosa. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando ya tenemos un dato mucho más complejo, ya dejamos de hablar de bitri, cuadri, empezamos a hablar de multi. ¿Estamos? Esto es un esquema de cómo evaluamos nosotros la estructura del dato para un dato individual, o sea, para el individuo, o cuando ya tenemos el grupo de individuos, o tenemos varias muestras, y empezamos a evaluar la estructura del dato. Por ejemplo, si tenemos, esto es para trilineal, o sea que es para un dato de tercer orden. Si es trilineal o no, y decimos, bueno, si no es de este tipo.
Si es pero, lo pierde de este lado, lo pierde de este, lo pierde del otro, dependiendo de qué tipo de falta de biotrilinialidad tiene, te va a ir orientando al modelo quimiométrico que vos vas a usar después para el análisis de datos. ¿Sí? O sea, no importa lo que dice ahora, ahí lo que es importante es que lo primero que tenés que hacer cuando vos tenés un dato es evaluar si cumple con el criterio de bi, tri, cuadri o no, linealidad. ¿Estamos? Y además, el comportamiento del dato, si querés hacer un análisis predictivo o no. Porque si es predictivo, tenés un comportamiento lineal o no lineal. Si es lineal, estás en el mejor de los casos. Aplicas un PLS y estás en el mejor de los casos. Cualquier calibración univariada se hace con un comportamiento lineal. Ahora, si no es lineal, y bueno, ahí ya se empieza a complicar un poco la cosa. ¿Estamos? Pero de nuevo, hay que evaluar este comportamiento y este comportamiento para después saber qué tipo de algoritmos usar. ¿Sí? Porque a lo mejor estás usando un PLS cuando en realidad tenés que usar, no sé, redes neuronales porque no te da un comportamiento lineal. ¿Ok? Una vez analizado todo eso, ahora sí vamos a lo que es el modelado del dato. Estamos recién, ahí vamos al modelado del dato. Y nosotros podemos tener el dato, que es, en el mejor de los casos, el mejor de los casos, que el dato sea bilineal, trilineal y tenga un comportamiento de concentración señal lineal. Listo. Si vos tenés eso, me llama, porque la verdad que ese es el sistema ideal y el más fácil de modelar. ¿Sí? En el caso de que algo de eso no suceda, se pueden aplicar herramientas de pretratamiento, donde hay mucha matemática ahí implícita, como para corregir alguna de las cosas, ¿sí? Y después aplicar el modelo que más se ajuste. A veces se puede, a veces no. Hay algunas herramientas de pretratamiento que nosotros usamos y que corrigen y que nos llevan a usar un modelo. Y hay veces que hacemos agua y no tenemos, de hecho tenemos datos que todavía no sabemos cómo modelarlo porque no tenemos la herramienta matemática que nos o mejore el dato para poder usar un modelado que podamos usar, o para corregirlo, para modelarlo, o para modelarlo directamente como tal. Entonces, en resumen, tenemos el dato multivía o de orden superior, ¿sí? Primero analizamos la multilinealidad del dato, ¿sí? Decimos, ¿es multilineal? Que yo les dije, bueno, acá en el mejor de los casos, o no. Si no es multilineal, podemos usar algunas herramientas matemáticas de preprocesamiento, como, no sé, suavizado, algún filtro, alguna corrección de línea de base, algún alineamiento, y tenemos el dato multilineal. Si lo tenemos, fantástico. Si no lo tenemos, bueno, ahí vamos a ir viendo qué tipo de... Es como un filtro en donde ustedes pueden evaluar qué tipo de algoritmo finalmente van a usar. Entonces, si no es lineal, van a usar. Perdón, si es lineal, ya sea per se o porque lo corrigieron y pasó a ser lineal, multilineal, pueden usar los algoritmos que están basados en PLS. ¿Les suena PLS? Cuadrados mínimos parciales. ¿Sí? ¿Mazo? O en una descomposición multilineal, en donde el dato tiene que ser multilineal, ¿sí? Que trabajan no con cuadrados mínimos parciales, sino con cuadrados mínimos alternantes, como por ejemplo el caballito de batalla que es para FAG, que es análisis de factores paralelos. Si nosotros queremos hacer ahora, una vez que estamos acá, si no es multilineal, podemos usar MCR, ALS, que ahora ya se los voy a mostrar, que es el único algoritmo que les voy a mostrar más o menos, para FAC2 y otros algoritmos, en donde estos trabajan con estructuras de datos reducidas. Es decir, si yo tengo un dato de tercer orden, lo tengo que pasar a segundo, y a partir de ahí sí usar el modelado correcto. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo ya filtré más o menos qué es lo que puedo usar, defino si lo quiero hacer para cuantificación o no. Si quiero hacer cuantificación, o sea, predecir lo que pasa, PLS. Directamente, todos los modelos basados en PLS dan directamente la cuantificación. Y si no, los otros que están basados en cuadrados mínimos alternantes, primero se hace el análisis, se obtiene un score, se llama, o
peso, que generalmente es el que se correlaciona después con la concentración. Es decir, de todo ese dato gigante terminas teniendo un valorcito, y ese valorcito pasa a ser de orden 0, y ahí puedes hacer una calibración univariante. ¿Sí? Como que haces una reducción del dato para finalmente obtener eso. Se hace cuantificación. ¿Sí? Bueno. Y ahí, si una vez que estamos ahí, interpretamos el dato, con todo eso. Acá les quiero mostrar que es MCR, que es resolución múltiple de curvas, por cuadrados mínimos alternantes. Esto es para datos que cumplen el criterio de bilinealidad, que pueden ser de primer orden, dispuestos en una matriz cuando tenés varios individuos, o de segundo orden cuando tenés uno solo, o de tercer orden, pero dispuestos en una gran matriz. O sea, hace una descomposición bilineal. Entonces, pueden ser, ya les digo, de primer orden o superior, pero siempre tiene que estar ordenado en un arreglo matricial, en 2 vías. Resuelve una estructura, los datos tienen que tener una estructura bilineal. Es decir, ya sea un dato de segundo orden con estructura bilineal, o un dato de tercer orden dispuesto en 2 vías, pero que esas 2 vías tengan el criterio de bilinealidad. ¿Me siguen? ¿Sí? Hace una descomposición bilineal, y lo más poderoso que tiene MCR y todos los algoritmos basados en cuadrados mínimos alternos o alternantes, es que los perfiles que se obtienen tienen interpretación física y química. ¿Sí? Ya deja de ser solamente un numerito y una falta de ajuste, que al matemático le encanta, sino que ya acá a nosotros nos gusta mucho a los químicos, porque esos perfiles, esa descomposición, la podemos ver y la podemos evaluar. Y decimos, esto se corresponde a tal, esto se corresponde a tal cosa, y ya nos sirve como para identificación y no solamente para cuantificación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa es una matriz de datos, cromatografía. Acá tenemos el tiempo, acá tenemos la longitud de onda de un espectro, o sea que es capaz de registrar el espectro UV a cada tiempo que va pasando la cromatografía. Entonces la descompongo, y fíjense, de un lado voy a tener los perfiles cromatográficos, del otro lado voy a obtener los perfiles espectrales, hace la descomposición bilineal, y al químico le encanta, porque uno lo puede ver. ¿Sí? Ya es más tangible para nosotros. Discúlpame, en Netflix, cuando te dicen que es película técnica, hacen lo mismo. Sí, bueno, En cierto sí. sentido, porque te separan a la gente. Y Exactamente. ¿Estamos? Esto sería perfecto si cada vez que yo descompongo me da eso. Sería fabuloso. Bueno, pero este algoritmo tiene algo, y otros también, pero principalmente MCR, es que esta combinación C por ST explica el sistema. Es decir, cualquier combinación matemática S por C, o C por S transpuesta, me va a explicar matemáticamente el modelo. Pero no significa que químicamente esté bien explicado. Y eso es lo que se llama ambigüedad rotacional del modelo. Es toda otra línea de trabajo, pero ¿cómo se reduce la ambigüedad rotacional del sistema? Por conocimiento químico del sistema, aplicando restricciones matemáticas a través del comportamiento químico del sistema. Y ahí sí, y ahí el matemático se tiene que ir a abrazar con el químico y decirle, bueno, decime tal. ¿Estamos? O sea, vos buscas, porque la única diferencia, la cuestión, no hay unicidad porque tenés ese problema que vos decís. Sí. Pero si voy a poner restricciones... ¿La seguís teniendo? Bueno, tendés. O sea, lo que haces es reducir, ¿sí?, el número de posibles soluciones. No, siempre hay una forma de hacerlo de manera que tenga una única, pero no importa. No importa, la pregunta sí. es cómo las... O sea, vos tenés que traducir en química a química las restricciones. No, o sea, en realidad la traducís al revés. O sea, es como que ahí va bien. Por ejemplo, en cromatografía. Vos decís, la cromatografía es un pico único. O sea, tiene que tener un solo máximo. Ya si tiene 2 máximos... y esa es una restricción. Y esa es una restricción de unimodalidad. Decís, bueno, cada señal tiene que ser una sola. Después tenés otra... matemáticamente eso, pero eso es sistema.
Bueno, están todos los algoritmos. Después está todo. Pero ¿se entiende lo que les digo? O sea, matemáticamente se puede explicar divino y esto te da una falta de ajuste espectacular. Pero después vos los ploteás, nada que ver, hay cosas que no, hay que trabajar bastante. Bueno, hasta ahí todo lo filosófico. Le voy a mostrar, ya se me hizo retarde, perdón. Le voy a mostrar algunos ejemplitos y ya, uno lo voy a pasar medio rápido. Bueno, esto es donde yo estoy trabajando ahora, desarrollo de métodos analíticos, desarrollo de aplicaciones de técnica quimiométrica y desarrollo de dispositivos ópticos. Y este es el primer ejemplo. Este va a ser rápido. Estos eran unos datos de un instrumental infrarrojo nuevo que tenían en el grupo de Austria donde fui a trabajar, que salía como $300.000 el láser, era una locura, pero el problema es que obtenía señales así. O sea, este era el espectro de una proteína por infrarrojo, donde el infrarrojo te da información estructural de cómo está plegada la proteína, pero era esta cochinada, era eso en donde el ruido que tenía tapaba todo. O sea, no se podía sacar información descriptiva de ahí. Ellos lo querían solamente para identificar. Entonces, dijimos, bueno, a partir de ellos hacen, miden la transmisión, y a partir de la transmisión calculan la absorbancia, ¿no? No miden la absorbancia directa. Y esto tenía, estoy trabajando como 10 meses, más o menos, hasta que volvimos y digo, bueno, mostrarme los datos originales y cómo lo obtuviste. Vamos un paso más atrás. Cuando voy un paso más atrás, que me muestran estos datos, estos son réplicas, o sea, es como van midiendo un espectro detrás del otro, sacan la media para reducir el ruido, y les daba aquello. O sea, esto de reducción de ruido no tenía nada, por más millones que podían escanear, no daba nada. Entonces cuando lo veo y empiezo a ver uno por uno, lo que veo es, no sé si se te alcanzan a ver, acá, que hay como un corrimiento, ¿sí? Ese corrimiento, como no era perfecto en las líneas, esto tiene una resolución de 0,01 centímetros de menos 1, no importa, una resolución muy chiquita, pero claro, cuando se corría un poquito generaba esto, cuando hacíamos esa conversión. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para corregir esto y que aquello quede algo legible? Aplicamos técnicas quimiométricas, pero para eso tuvimos que volver. Entonces aplicamos un protocolo de preprocesamiento del dato para finalmente aplicar un modelado. Lo que hicimos fue primero suavizar, aplicar un suavizado de Sabin-Gigola, que es uno suavecito, vamos para sacar el ruido instrumental propiamente hecho, ¿no? El de la corriente, ese ruido. Después hicimos una alineamiento entre esos saltitos que tenía el SCAM, ¿sí? Tomamos la media de ahí, ahora sí, ya con el objetivo de reducir el ruido, para la muestra y para el blanco, porque acá, recuerden que la observancia sí o sí necesitas el blanco, y se necesita la muestra. Alineamos la muestra con el blanco, y una vez que hicimos esto, aplicamos un filtro de Fourier para sacar todas las frecuencias más bajas. Y ahí finalmente obtuvimos el espectro que ellos tanto buscaban. Entonces obtuvimos ese rojito, es hasta acá. O sea que simplemente sabiendo de que había un corrimiento, pudimos lograr una reducción de ruido. Y después con el filtro de Fourier ya pudimos, y ahora sí tenía sentido, tenía pinta de espectro, y ahora sí hicimos el modelado. Lo pusimos a prueba mediante una cinética de denaturalización, ahí está, de una proteína. Hicimos esta descomposición bilineal y pudimos obtener el comportamiento de una de las estructuras y cómo se comportaba cuando le agregábamos un alcohol, ¿sí? Es decir, que a tiempo cero estaba en esta composición, y a medida que iba evolucionando el tiempo, esto disminuía y iba apareciendo esto, ¿sí? En biología, o sea, si uno lo quiere interpretar, la proteína tenía una estructura de láminas alfa y se iba convirtiendo a una estructura de láminas beta, ¿sí? Pero ahora ya lo podíamos ver, ya podíamos ver cómo se iba convirtiendo. Y después hicimos lo mismo, pero con una titulación, no importa, que es aquella, una titulación de pH. Obtuvimos fíjense que hay como unos ruiditos ahí, porque la otra la hace mucho mejor. Y después lo que hicimos es aplicar un wavelet a esto para ver
si el ruido que tenía era ruido instrumental o venía de otro lado, o sea, para poder sacar las frecuencias, y bueno, y descubrimos otras cositas más que había metida entre los datos que no había antes. Todo esto, un montón de matemáticas, un montón de estadística en el medio, para que ellos tengan una interpretación físico-química del sistema, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido porque es bastante complicado. Y este es el último, yo les quiero mostrar. Y ya está. Esto es donde yo empecé a trabajar, que es donde ahora, bueno, ya sigo trabajando, que queríamos evaluar el dato de tercer orden, ¿sí? Pero en flujo, es decir, con una cromatografía. La cromatografía puedes tener la detección univariada, en donde vos detectás la señal a una sola longitud de onda. Puedes tener la otra, que es la bidimensional, en donde para cada tiempo vos podés obtener un espectro, ¿sí? Entonces, para acá vas a tener el tiempo y para allá vas a tener la señal espectral de cada tiempo que va pasando, pero nosotros queríamos ir un paso más allá y en lugar de tener la señal vectorial, queríamos obtener la señal matricial a cada tiempo. Era como bastante ambicioso, sigue siendo bastante ambicioso. El problema de esto, recuerden que nosotros tenemos que tener independencia entre los modos. Para tener independencia entre los modos, la velocidad del detector tiene que ser lo suficientemente rápida como para registrar a cada momento que va pasando. Si no, vamos a tener dependencia entre modos. ¿Ok? Bueno, ese fue nuestro mayor problema. Para segundo orden, hasta ahí estábamos bien, porque de hecho los instrumentos actuales tienen detectores rápidos, se pueden medir los espectros a cada tiempo sin problema, pero matrices a cada tiempo, no. Entonces, traje este ejemplo que capaz que sea medio pavo, pero me parece una linda forma de explicarlo. La cromatografía es algo que va pasando en el tiempo, es un flujo, ¿no? Que va pasando. O sea que nosotros queríamos detectar a cada tiempo qué era lo que pasaba. Es como, a ver. No se ve nada, ¿no es cierto? Bueno, es una chica que está bailando, ¿la alcanzan a ver más o menos? ¿Sí? Bueno, yo quería registrar la chica que estaba bailando en todo momento con el pobre detector que tengo, ¿sí? Entonces teníamos dos opciones. Una era sacarle una foto en estado estacionario en cada tiempo y más o menos podía ver qué era lo que pasaba. Pero ¿qué pasa? A medida, o sea, en este lapso de tiempo, en este, y no sé qué es lo que pasa. Eso está como todo acumulado, ¿no? ¿Me explico? Y otra de las opciones era usar el detector más rápido que tenía y dejarlo, ¿sí? Es como sacar una foto así, en donde yo abro la apertura del obturador acá, acumulo y la cierro acá, y lo que voy a obtener finalmente es una foto corrida, ¿no? Porque hay una dependencia entre el tiempo del obturador y el movimiento de la chica bailando. ¿Me explico? Ninguna de las dos, créanme que es la óptima. Esa es la peor, pero ese es el detector más rápido que teníamos hasta el momento. Y otra de las opciones, la que le voy a mostrar también, es, ahora ya no les puedo mostrar a la chica bailando, pero a ver si les puedo explicar, es, yo me quiero sacar una foto, ¿sí? Con distintos filtros. ¿Estamos? Después ver qué es lo que pasa con todos los filtros juntos. Entonces me pongo acá y me saco la foto con el filtro rojo. Me pongo acá y me saco la foto con el filtro verde. Eso va a funcionar, ¿sí? Solo si yo me quedo así. Cualquier movimiento que tenga ya me deja de funcionar. Esas son las tres pruebas que nosotros podemos hacer. O sacar fotos y emular el tiempo, como la primera chica. Sacar una foto movida o tratar de que nada se te mueva y sacar varias fotos. ¿Ok? Bueno, pero yo lo que quiero es eso. Yo quiero verla a la chica bailar en todo momento. ¿Sí? Si bien en cámaras, pero instrumentalmente, comercialmente, no lo teníamos a eso. Entonces, bueno, ahora dejemos de hablar de la chica que baila y vamos. Dijimos, bueno, teníamos el cromatógrafo y teníamos un instrumento de rápida adquisición. Lo primero que hicimos fue esta de la foto. O sea, acá, tomar fracciones a la salida del cromatógrafo y de esas fracciones, medirlas, fracción, medirlas, fracción, medirlas, y era una forma. Una vida, chicos, era una vida, en 40 minutos cada muestra, todo lo que ganabas aumentando el orden, perdías en tiempo, cansancio de la analista, un montón de cosas.
Este es sacarte la foto con distintos filtros, ¿sí? Todo tiene que estar perfecto. Entonces, corríamos la cromatografía en una condición, corrías en otra condición, corrías en otra condición, y ahí ya armabas de nuevo lo que querías. Y la otra era conectarlo a ese detector más rápido que tenías, pero claro, abría el obturador al principio, lo cerraba en otro punto, y ya lo que pasaba ahí ya dejaba de tener representación. Entonces, les muestro. Estos son los 3 casos. Este es el mejorcito, ¿sí? Porque podíamos obtener la resolución cromatográfica, las espectrales, pero acá sí es como la chica esa de foto, o sea, es como que la selectividad está la selectividad está buena, pero la resolución está media jugada. Esta es las distintas fotos, los distintos filtros. Fíjense que ya acá ya no se está comportando bien. Este es mejorcito, ya hay otros que son corrimientos bastante más groseros. Esto todavía no se pudo resolver con nada, excepto con análisis funcional, que tiene unos problemas para cuantificación, pero... Y este es la fotomovida. Fíjense cómo el de abajo es un solo compuesto. O sea que todo tiene que ser lo mismo en la señal. Bueno, fíjense, empieza de una forma y termina de otra. ¿Alcanzaron a ver acá abajo? ¿Sí? Entonces, cuando... ¿Ven? Eso es real. Empezaba así y terminaba, pero claro, la cromatografía iba más rápido de lo que era capaz de detectar. Pero yo sabía cómo se podía resolver estos datos. Y yo sabía qué era lo que quería. ¿Sí? Entonces lo que dijimos fue, bueno, hay 3 formas de solucionar. O hacemos, o matemáticamente, ¿sí? En el mejor de los casos. El último experimentalmente era el mejor de los casos, porque en 2 minutos tenías todo el dato, que era lo que duraba la cromatografía, porque era el registro online. Otro arreglo instrumental que no teníamos más, o hacer un dispositivo nuevo. Y bueno, hicimos un dispositivo nuevo. Fuimos, armamos unos cositos, y lo hicimos. Entonces, acá, en lugar de tener un detector comercial, teníamos una cámara CCD. No importa esto, pero a los ingenieros capaz que les va a gustar después. Acá con esa cámara CCD, el flujo nunca lo detuvimos, el flujo era en tiempo real, y pasamos de obtener aquello a tener la chica que baila. Era espectacular. Re bonito. Entonces pasamos de tener esto de nuevo, que era lo mejor que obteníamos, o sea, estaba bastante bien, pero demorábamos una vida, ¿sí? Esto demoramos 4 minutos y medio, experimentalmente, quimiométricamente era lo mejor que podíamos tener, porque todo funcionaba bien, los datos eran espectaculares, pero bueno, hay que ponerse a trabajar, ¿no? Bueno, entonces para terminar, ¿qué hace? ¿Qué promueve? ¿Qué puede hacer? Extraer la máxima información del sistema en diversas áreas. No solamente en la química, en la biología, en la ingeniería, donde ustedes quieran. Reduce los tiempos de análisis experimental y por supuestamente los costos. No el tiempo de análisis real, porque a veces trabajamos meses con los datos para obtener algo, pero la reducción de recursos, o sea, la reducción del consumo y la reducción de costos es importante hoy en día. Y lo que promueve, bueno, promueve el desarrollo de métodos analíticos optimizados que cumplen con los criterios de la química analítica verde, ¿sí? Por la disminución del consumo de solventes tóxicos. El desarrollo de nuevos dispositivos de detección, porque yo ya sé qué es lo que quiero, ya sé modelarlo, ya sé a dónde quiero llegar. Y el desarrollo de protocolos de análisis de datos. Ya dejamos de tener el análisis final, el modelado de datos, y empezamos a ver todo el protocolo, desde cómo se originaron los datos hasta cómo modelar. Y este trabajo, que es con el que empecé, concluye diciendo, para concluir, uno puede decir que la quimiometría es o puede ser importante en todos los estadios del proceso de medición. La quimiometría es una ciencia que ayuda a hacer un buen uso de la tecnología de información. Es una de las herramientas que ayuda a desarrollar analizadores inteligentes, es decir, analizadores que automáticamente seleccionan el método correcto para un problema dado, llevarlo a cabo, validarlo e interpretar los resultados. Bueno, por ahora ese analizador inteligente somos nosotros, no hay uno que lo haga, ¿sí? Completamente.
hice la implementación de alguna de este razonamiento lógico. Y la capacidad de aprendizaje es un dominio, no me sale nunca esa palabra, desafiante, gracias. Siempre digo, desafiante, en el cual el quimiometrista va a ser uno de los más activos en los próximos años. No venimos tan mal, porque fue en el 88 eso, o sea, estamos en el 2022, estamos bastante activos. Así que bueno, me gustaba cerrar con eso. Bueno, esas son las colaboraciones que tenemos con el grupo de desarrollo, de quimiometría y desarrollo, Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, que está en la Facultad de Bioquímica, donde estoy trabajando. Y bueno, finalmente agradecerles a ustedes, a todos los que convocaron al departamento. Son 1 millón, pero no entran todos. Bueno, muchas gracias. ¿La presentación? No, tu mail, por si acaso alguien... La última. Bueno, quería decir 2 cosas y ya me olvidé. Bueno, primero, gracias, que todo es la lista. Gracias, Ángela, por la charla, muy linda, a mí me gustó, bueno, me gustan esos temas. Ahí está el mail de ella, si se quieren contactar con ella. Y no me acuerdo nada más. Bueno, gracias, especialmente al centro de estudiantes que trabajó activamente en la convocatoria. El resto de las comisiones no, pero bueno, no sé. Gracias, matemática, no, perdón. Pero bueno, espero que podamos hacer otros, que para otras carreras. ¿Alguna pregunta? Puedo preguntarla a ella. Quedaron empanadas, preguntaban por ahí. No, me parecen empanadas, no sé, no sé, porque Marcelo es así, las empanadas parecen. Apaga la cámara. A la tarde, para la merienda. ¿Ese caso del medio realmente quedó abandonado o quedó pendiente? No, quedó pendiente. Ese caso, para que te dejo de compartir acá y te cuento. Ese caso del medio, ese era uno de los casos más simples, en donde tenías 2 compuestos. ¿Sí? Cuando vos tenés uno, lo podés corregir porque sacás un poquito de acá, un poquito de allá, lo vas alineando y ya está. Cuando tenés 2 compuestos, el problema es si se corren los 2 juntos, en el mismo delta, no pasa nada. El problema es cuando se empiezan a correr así. Ahí ya no hay herramientas hasta el momento quimiométricas de preprocesamiento que puedan corregir eso. Solo hay una forma de modelar lo que es disminuir el orden de ese dato, ponerlo todo larguito, digamos, bidimensional, en donde vos lo terminás resolviendo. Pero que no tiene sentido resolverlo de esa manera cuando vos querés obtener el dato de tercer orden y explotar el dato finalmente. Estuvimos con un trabajo con un agente de matemática de Rosario, originalmente químicos analíticos y después matemáticos, que ellos hicieron trabajo de análisis funcional, con eso que hasta ahora es lo único que sé que puede llegar a funcionar cuando tenés más de 2, porque la idea de aumentar el orden es también aumentar la complejidad del sistema, nada te sirve aumentar el orden para 2. O sea, no, es como que gastar mucha pólvora en pocos chimangos, ¿no? Entonces, esto lo hicimos como sistema modelo para decir, mira, con 2 ya viene compleja la cosa, ya si le querés sumar, ya hay que trabajar un poco más. Pero sí, por ahora hay mucha matemática que para nosotros nos queda grande, digamos, entonces está ahí frenado. De nada. ¿No? Bueno, gracias. Bueno, Quedaron unos solicitos así. para la grabación.